Quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios, y poderte contemplar, sí, Señor. Necesito estar contigo, necesito adorar. Vamos todos juntos, dígaselo. Dame de beber de tu manantial, aleluya. Dame de beber, necesito más. Dame de beber de tu manantial, sí, Señor. Dame de beber, necesito más. Pues bueno, mis hermanos, vamos a dar paso a la palabra que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros, amén. Y si me gustan acompañar, mis hermanos, ahí en el Evangelio de San Juan, por favor, en el capítulo 4, por favor. Aquellos que si no traen su Biblia, acá enfrente se va a estar proyectando, amén. ¿Ya estamos todos ahí? Es en San Juan, capítulo 4, vamos a darle lectura al verso 35, amén. ¿Ya estamos todos ahí? Regálenme un amén, por favor. Vamos a darle lectura todos juntos, amén. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Una vez más, mis hermanos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están blancos para la siega. Amén. En esta porción de la palabra, el que está hablando es el Señor Jesucristo y se está dirigiendo a sus apóstoles. A través de una actividad que pareciera en esos tiempos pues muy cotidiana, como la siembra del trigo, trabajar la tierra, el Señor Jesús trataba de enseñarles una verdad espiritual para sus apóstoles, porque ellos veían en lo natural, acababa de sembrar el trigo y tenían que esperar cierto tiempo para que esa semilla diera su fruto, y ellos veían lo natural, esos campos que en algún momento iban a ver un fruto, pero dice el Señor Jesús, Él les quería enseñar que esos campos eran esos corazones, esas personas que ya estaban listos, que ya estaban preparados. Ahí la expresión que leemos dice, porque los campos ya están blancos. Esa expresión se refiere a que ese corazón, ese fruto ya está dispuesto, ese fruto ya está listo, amén. El contexto de esta historia, o donde el Señor Jesús se encontraba en esos tiempos, era la ciudad de Samaria, y vamos a meditar un poco qué era lo que Él estaba haciendo en esa ciudad. Estas palabras que el Señor Jesús les expresaba a sus discípulos venían de tener un encuentro con una mujer de aquella ciudad, y vamos a meditar qué es lo que pasó con esa mujer, qué hubo en ese encuentro con el Señor, amén. Y vamos un poquito ahí más atrás, vamos a darle lectura ahí en el verso 5, ahí mismo en el mismo capítulo, pero vamos a darle lectura del verso 5 al 9, amén. ¿Ya estamos todos ahí? Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Le está haciendo una pregunta, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los samaritanos era un pueblo que estaba conformado por judíos también, pero ellos se habían mezclado con otros pueblos. Había una mezcla de pueblos, pero también de religiones, por lo que el pueblo de Samaria era un pueblo que era despreciado por los judíos. De hecho, ellos procuraban no tener ningún contacto con él. Estaba Judea, estaba Samaria y estaba Galilea arriba. Entonces, cuando ellos tenían que pasar, ellos preferían rodear ese lugar para no pasar por ahí. Pero vemos ahí en el verso 4, ¿qué dice el verso 4? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario pasar por Samaria? Al Señor Jesús. O sea, él, a diferencia de estas personas, de los judíos que despreciaban, que consideraban despreciable a este pueblo, el Señor Jesús dice que a él le era necesario pasar por Samaria. Él tuvo que salir de Judea porque los fariseos empezaban a sentir celos de él. Entonces él iba a ir a Galilea, pero dice, me es necesario pasar por aquella ciudad, porque había un propósito en aquella ciudad, y también había un propósito en aquella mujer que se había encontrado, y es el mismo propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día, para usted y para mí. Y por eso vemos ahí en el verso 9 la pregunta que la mujer le hacía: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque en esos tiempos, o sea, para ella se le hacía muy extraño, porque pues jamás pasaba un judío por ahí. O sea, era algo como ver aquí, pues no sé, un árabe, ¿no? O sea, pues es complicado, o sea, difícilmente lo veríamos. Ella también por eso se sorprendía y le decía, ¿cómo es que tú, o sea, siendo judío, me hablas a mí? Porque aparte le dice, siendo que soy mujer y aparte samaritana, porque en aquellos tiempos era vergonzoso para un varón judío el que pudieran entablar una conversación con una mujer, y cuánto más si esa mujer era samaritana. Pero dice la palabra de Dios ahí en Romanos 2:11, dice que porque no hay acepción de personas para con Dios, porque los judíos, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban despreciando a ese pueblo de Samaria, pero el Señor Jesús estaba poniendo un ejemplo. O sea, él no dijo, ese pueblo es despreciable, yo también lo voy a despreciar y me voy a ir por otro lado. No, la palabra de Dios muestra que en Dios no hay acepción de personas. Él no hace diferencia si usted viene de San Juan, si usted viene de Chiapas, si usted viene de Estados Unidos, si usted tiene mucho dinero o si usted no tiene nada. El Señor no va a hacer diferencia con ninguno. La palabra de Dios también ahí en Romanos 9:15 dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y Él se compadece de quien Él quiere compadecerse. O sea, para Él no hay que este sí y este no, amén. Y ante tal asombro de la mujer de que él hubiera entablado una conversación y que le hubiese pedido de beber, ¿qué le dice el Señor Jesús ahí en el versículo 10? Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es como si el Señor le dijera, si tú supieras lo que yo quiero darte, entenderías quién soy yo, y tú me pedirías y yo te daría esa agua viva. De alguna manera el Señor Jesús estaba dando a conocer, pero la mujer no entendía esas cosas espirituales que el Señor quería mostrarle. O sea, porque Él expresa, o sea, se encuentran ahí en ese pozo y Él trata ella se asombra, ¿y cómo es que tú me hablas? O sea,
¿cómo es que tú te detienes y entablas una conversación conmigo? Pero de alguna manera el Señor no le dijo, es que yo soy judío tal, o yo vengo de allá, o al contrario. ¿Qué le dijo? O sea, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando ahorita, tú le dirías, dame de esa agua viva. Tú le pedirías y Él te daría. O sea, el Señor Jesús estaba presentando, se estaba dando a conocer, pero aún la mujer en medio de su necesidad, ella no alcanzaba a entender ese don, ese regalo que Jesús le estaba dando, mucho menos entendía, porque para ella, ¿qué era? Era un judío que se había detenido en ese lugar. Pero al contrario, vemos ahí en el verso 11, ¿qué dice? La mujer le dijo, o sea, como en tono de burla, porque ya el Señor le había dicho, ¿no? Si conocieras el don de Dios. Pero entonces Él habla, dice, yo te puedo dar una agua que es viva. Pero entonces ahí la mujer, como todavía no entendía esas cosas espirituales, eso que el Señor quería darle a esa mujer en medio de su necesidad, ella como que en tono de burla, ¿qué le dice, no? Ahí en el verso 11, ¿qué dice? Señor, si tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tú tienes el agua viva? O sea, ella veía la condición del Señor Jesús, o sea, lo veía solo como un hombre, como un ser humano, como un judío, y le decía, oye, tú me estás ofreciendo un agua viva, cuando, o sea, el pozo que estamos aquí, que tenemos delante de nosotros, es un pozo hondo y ni siquiera tienes algo con qué sacar el agua. O sea, como que ella decía, o sea, ¿cómo es posible que tú me estés diciendo a mí? Pero el Señor una vez más se le revela su vida. ¿Y qué es lo que le dice ahí en el verso 13? Ahí vamos a ver, ahí es donde el Señor expresa, dice, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua de ese pozo, dice, volverá a tener sed. Pero dice en el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén. Ahí el Señor Jesús, ella estaba viendo la necesidad que él tenía, ¿no? Que ella tenía, y que él decía, pues es que yo no tengo con qué sacar el agua de ese pozo, ¿no? Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Si tú quieres seguir tomando del agua de ese pozo, dice, vas a volver a seguir teniendo sed, porque esta agua que tú tienes, que has recogido durante tantos años, te sigue produciendo sed. Pero dice en el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Dice, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Esa agua del pozo que esa mujer samaritana iba a recoger, son muchas veces todas esas cosas en las que nosotros buscamos satisfacer nuestra alma. Representa esas cosas que no satisfacen nuestro corazón, que muchas veces vamos por la vida buscando y que esas satisfagan nuestras vidas, que al final, ¿qué nos producen? Nos producen una satisfacción momentánea, pero de todos modos sigue habiendo ese vacío en nuestro corazón. Por eso dice el Señor Jesús, le decía a esa mujer, si tú sigues tomando de esa agua, tarde o temprano vas a volver a tener sed. Pero si tú tomas, si tú aceptas esta agua de vida eterna que va a brotar en ti como esos ríos de agua viva, dice, no vas a tener sed jamás. Pero ¿cuáles son esos ríos de agua viva? ¿Qué es eso que el Señor quería darle a esa mujer que ella no alcanzaba a entender? Vamos ahí a Juan 7:37, ahí adelantito, por favor. En el capítulo 7, versos 37 al 39, por favor. ¿Ya estamos ahí? Regálenme un amén. Dice, vamos a ver qué dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Aquí volvemos a ver, dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El Señor Jesús está haciendo una invitación a aquellos que tienen sed como aquella mujer. ¿Qué dice en el 38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dice el 39?
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué dice en el 38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a recibir esos ríos de agua viva? Dice el que cree en mí. Entonces, ¿qué es? Es a través del Señor Jesucristo que nosotros vamos a recibir esa fuente de aguas vivas. Cuando creamos en Él, entonces Él dará esa fuente de aguas vivas que dice la palabra que saltan para vida eterna, con la cual Él dice que ya no va a haber sed jamás. Jamás. ¿Y qué vemos ahí? Regresamos ahí mismo en Juan capítulo 4, en el verso 15. ¿Qué es la reacción de esta mujer cuando ella le dice eso? Cuando el Señor Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos la reacción de la mujer, la respuesta, y vemos una respuesta diferente a lo que habíamos estado viendo. ¿Qué dice ahí en el verso 15? La mujer, ¿qué le dijo? Señor, ahora sí dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ya vemos la respuesta, porque ¿qué veíamos anteriormente? Ella como que se burlaba. Señor, si no tienes con qué sacar el agua, si el pozo que tenemos aquí delante es un pozo hondo y tú no tienes con qué sacarla. Pero ahora en el verso 15 vemos una respuesta diferente. Vemos que ella le dice, sí Señor, yo quiero de esa agua, pero ¿para qué? Dice, para que ya no venga yo aquí. ¿Y qué podemos ver? Que ella encuentra en esa respuesta una posible salida a sus problemas. O sea, ella tenía una necesidad que cuando ella se encontró, ella no la podía expresar, pero el Señor Jesús sabía que en ella había esa necesidad. Por eso el Señor le dijo, es necesario que yo pase por Samaria. Y cuando el Señor Jesús le da esas aguas de vida eterna en las que ya no tendrá sed, ella veía ese sufrimiento y esa necesidad que ella tenía como una salida. Decía, yo ya no voy a tener que venir a este lugar, porque había un trasfondo por el que esa mujer no quería ir a ese lugar. Entonces, cuando el Señor Jesús le ofrece esas aguas de vida eterna, ella ve como una salida. Es como yo meditaba la palabra y yo podía ver que era como, Señor, dame de esa agua para que yo ya no tenga sed. Ella de alguna manera estaba manifestando el dolor que tenía en su corazón. Porque, mis hermanos, ¿cuál era la verdadera necesidad de esta mujer? ¿Era llenar ese cántaro y volverse a ir a su casa? No era su verdadera necesidad. El Señor Jesús no fue a Samaria para llenar el cántaro de su agua. Era una necesidad mucho más grande. Y yo podía ver en esa mujer como si esa expresión de que dice la palabra de ya no quiero venir a ese lugar. O sea, era como una necesidad tan grande de su corazón en la que ella podía expresar, o yo podía ver. Era como decir, Señor, ya estoy cansada, ya no quiero vivir de la misma manera, estoy sufriendo, Señor, ayúdame. Ella no la expresaba con esas palabras. O sea, ella no, en la palabra no lo muestra así, pero esa porción de la palabra yo podía ver esa necesidad. O sea, Señor, dame de eso que tú tienes, porque yo ya no quiero venir a este lugar, porque estoy sufriendo. Y aunque no lo decía precisamente la palabra, era lo que me hacía sentir cuando yo meditaba esta palabra, su necesidad. Era como cuando no gritas, pero tu alma te dice, ayúdame, estoy sufriendo, ya no quiero seguir teniendo esta vida que yo llevo. Eso era como el grito en silencio de esa mujer. Y en el Salmo 139, 1-3, si gustan acompañarme rápido, mis hermanos, nada más. Es ahí atrásito. Salmo 139. Vamos a leer del verso 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Ya estamos ahí?
dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, para esa mujer tal vez el Señor Jesús era alguien totalmente desconocido. Ella lo podía ver como un judío, como alguien que se había encontrado. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús había ido porque Él ya la conocía. Dice que todos nuestros caminos le son conocidos al Señor. No hay nada, mis hermanos. Ese salmo habla sobre la omnipotencia y la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. O sea, Él conoce todo, para Él no hay nada oculto. Entonces, Él todo lo sabe, para Él nuestra vida, nuestro corazón, no hay nada oculto. Pero ¿qué era lo que verdaderamente le estaba pasando a esta mujer? Porque vemos que había necesidad en ella, pero ¿cuál era esa necesidad que había en su corazón? Y vamos a regresar ahí a San Juan 4, vamos a darle lectura, mis hermanos, al verso del 16 al 18, por favor. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Ahí en el 16 al 18, ¿ya estamos ahí? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, cuando esta mujer le contesta y le dice: sí, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí ya a sacarla, el Señor le contesta y le dice: ve, llama a tu marido y vengan acá los dos. ¿Y qué le respondió la mujer? Dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque ¿cuántos maridos había tenido? 5, dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿qué era la condición en la que estaba esta mujer? ¿Llevaba cuántos matrimonios? Llevaba 5 matrimonios, y con la persona con la que estaba no era su marido. Entonces, ¿qué es lo que estaba mostrándole a esta mujer el Señor? Estaba sacando su condición. ¿Cuál era su condición? Era su condición de pecado, porque había tenido muchos matrimonios, pero estaba en fornicación, no estaba casada con esta última persona, esta última pareja con la que estaba, pero no le estaba diciendo: eres una pecadora, o sea, tantos maridos que llevas, o sea, estás perdida y te voy a condenar. El Señor Jesús no lo dijo así. Él conoce todo de nuestro corazón, pero no le estaba mostrando eso para avergonzarla, al contrario, Él estaba haciendo ver su condición para ayudarla, no para señalarla ni para juzgarla. Y bueno, espero que aquí nadie lleve 5 matrimonios, ¿verdad? Todos tenemos uno nada más, ¿verdad? Bueno, pero mis hermanos, ¿cómo creen que esta mujer se sentía? O sea, si nosotros podemos ver el corazón de esta mujer, ¿qué era lo que estaba pasando? O sea, yo en donde ella le decía: sí, Señor, dame de beber esa agua porque yo ya no quiero venir aquí. Ella había una necesidad en su corazón, había algo que le estaba lastimando, que le estaba doliendo, y ya vimos qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación de esa mujer que llevaba muchos matrimonios. Y veíamos ahí en el verso 6 a qué hora era la hora en la que esa mujer iba al pozo a recolectar el agua. A la hora sexta. ¿Qué hora era esa? Si fuera en nuestro horario, ¿alguien sabe? Era a las 12 del día. O sea, imagínense, un poquito antes que esta hora, y imagínense el sol que hace. O sea, nosotros estamos aquí abajo y se siente calor. O sea, imagínense esa mujer, y pues allá en esas tierras son tierras áridas, son tierras donde hace mucho calor. ¿Ustedes creen que ella lo hacía porque le gustaba el calor? No. O sea, ella era una hora donde no iba nadie a recolectar agua, porque en esos tiempos
se acostumbraba a ir a los pozos muy de mañana, cuando era todavía pues fresca la mañana, o ir ya hasta en la tarde, cuando ya había bajado el sol, precisamente para que no tuvieras esa incomodidad de venir cargando y con el calor, ¿me explico? Pero aunque la palabra de Dios no lo muestra explícitamente lo que ella estaba pasando, ella no quería ir seguramente a esa hora porque habían otras mujeres, porque las mujeres eran las que iban a los pozos por las aguas, porque seguramente esa mujer era señalada. Ustedes imagínense, llevaba 5 maridos, todos los matrimonios fracasados, había tenido ahorita otra relación. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo la veían las mujeres en ese tiempo? Yo creo que era motivo de burla. O sea, ¿por qué has fracasado tanto? O seguramente pues no eres buena esposa, o no sé qué les haces que se van. No sé, me imagino muchas cosas. ¿Qué es lo que podría salir del corazón de aquellas mujeres? Que ella no quería ir a esa hora al pozo. Ella era una mujer menospreciada, era una mujer señalada, burlada por todos los fracasos que había tenido. Y todos estos señalamientos, todas estas cosas, ¿qué creen ustedes que formaba en el corazón de aquella mujer? No era fácil lo que ella estaba pasando. Había formado una raíz de amargura en el corazón de aquella mujer. O sea, ustedes imagínense que ella, las veces que tuvo que ir, que llegó al punto que tuvo que tomar esa decisión de no ir a esa hora. O sea, imagínense, tuvo que haber pasado algo. No creo que nada más haya dicho, ay, no, se me antoja ir a las 12. Algo pasó, que ella tomó esa decisión de ya no ir a esa hora al pozo. En ella había esa raíz de amargura, ese dolor, ese resentimiento en su corazón. Ella no entendía tal vez por qué habían pasado tantas cosas en su vida, por qué había fracasado en sus matrimonios, y cómo es que esa frustración, esa amargura, eso que había en su corazón, cómo es que se manifestó, qué actitud manifestó esa mujer. Ella dijo, me voy a aislar. O sea, no voy a salir a esa hora, yo quiero estar sola, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me señale, no quiero que nadie se burle ni que me juzgue. Y usted tal vez dirá, pues es que ella tuvo la culpa, ¿no? ¿Para qué se casó tantas veces, no? O sea, porque podríamos pensar, pues, ¿para qué agarró tantos maridos, no? Pues es que ella tiene la culpa. Pero mis hermanos, ¿saben qué podía ver en el corazón también de esta mujer? Era su necesidad de amor. En el corazón de esta mujer también había una gran necesidad de amor. Por eso tenía ella esa necesidad de tener una pareja a su lado. Muchas veces queremos saciar esos vacíos de nuestro corazón con una persona a nuestro lado. Y entonces cuando el Señor Jesús le declara esta situación que es su condición de pecado, la situación que ella tenía, ¿qué pasó ahí en el verso 19, mis hermanos? ¿Qué le dijo la mujer? ¿Qué le contestó? En el 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, ¿cómo vemos cómo va evolucionando el conocimiento que esta mujer tiene de ese hombre que se encontró, que le pidió agua de beber? Al principio para ella solo era un judío que le pedía de beber. Después le dijo, sí, Señor, aunque no tengas con qué sacar el agua, pero dame de esa agua para que yo ya no siga aquí, para que yo no tenga que venir a este lugar a sufrir. Pero cuando le muestra su condición de pecado, algo que solamente ella sabía, ¿qué le dijo? Señor, creo que eres profeta. Y dice la palabra de Dios, no lo busquen, mis hermanos, ahí en Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, no podemos nosotros decir, es que, pues ese pecado no, pues no se da cuenta el Señor, yo creo que está chiquito y no se da cuenta. O no, o eso que hice hace muchos años ya se le olvidó al Señor.
el Señor dice que no hay nada que no sea manifiesto delante de su presencia y estamos desnudos. Dice que y abiertos los ojos a quién, a aquel que tenemos que darle cuentas. ¿A quién es el único que vamos a tener que darle cuentas? Es al Señor Jesús. Y no hay nada, mis hermanos, que nosotros podamos encubrir delante del Señor. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y Él lo conoce todo. Y mis hermanos, al ser manifestada su verdadera necesidad, al ser confrontada, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? O sea, cuando nosotros tenemos algo que nos duele, una herida ahí en nuestro corazón, y cuando comienzan así como que a tocarnos así la herida, la llaga, como que decimos, ay, espérame tantito, no, mejor vámonos por acá, o ya me tengo que ir, o mejor no voy a la iglesia porque pues ahí me hablan lo que, como si me conocieran. O sea, ¿qué hizo esta mujer cuando el Señor Jesús comenzó a escudriñar eso de nuestro corazón que muchas veces tenemos ahí guardado, que a veces pareciera que pues no pasa nada, que estamos bien? Pero solo el Señor sabe nuestra condición y Él sabe que necesitamos de Él. Entonces Él empieza a escudriñar el corazón y llegó hasta donde tenía que llegar, a mostrarle esa necesidad que ella tenía. ¿Y qué fue lo que dijo? Le empezó, o sea, como que lo evadió, ya no quiso seguir tocando el tema porque era algo incómodo para ella, porque le dolía eso, era como algo que ella había guardado en su corazón, que le había generado amargura y que decía, yo voy a seguir, voy, vengo y no pasa nada, pero era algo que le dolía en su corazón. Entonces, ¿qué comenzó a decirle la mujer samaritana? Comenzó a cambiarle el tema y empezó a decirle, pues Señor, ¿dónde es correcto que nosotros adoremos? En Jerusalén o aquí en este monte donde adoraban nuestros padres. Y así como que empezó a cambiarle el tema. Pero el Señor le responde, o sea, Él le responde con palabra, con una respuesta sabia. Y vemos ahí en ella que le contesta cuando termina Él de darles explicación acerca de dónde debían ellos de adorar. Ella le dice, bueno, pues a lo mejor yo no entiendo, pero me han dicho mis padres que va a venir el Mesías, un Mesías llamado el Cristo, y Él es el que nos ha de declarar todas estas cosas. A lo mejor ella no entendía en ese momento lo que el Señor Jesús le explicaba, pero dice, yo sé, mis padres me han dicho que hay un Mesías que va a venir y Él nos va a declarar todas esas cosas. Y ahí es donde pasa algo hermoso. Después de Él manifestarse, de él darse a conocer como esa fuente de agua viva, que Él le iba a dar de beber esa agua que ya no iba a volver a tener sed, iba a poner en Él esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Ahora Él se manifiesta explícitamente, con toda libertad. ¿Y qué le dice ahí en el verso 26? Vamos a darle lectura nada más rápido. ¿Qué le dijo? La mujer en el verso 25, ella le declaraba, va a venir un Mesías, un Cristo, yo lo sé, o sea, yo tengo esa esperanza porque mis padres me lo han dicho, pero imagínense lo que fue para ella, o sea, esa promesa, eso que habían estado esperando durante tantos años, durante generaciones y generaciones, ahora estaba delante de sus ojos. O sea, le dice, ese Mesías que tú habías estado esperando, yo soy. Él se declara como yo soy. Ahora ese Mesías es el que está hablando contigo. Ahora Él se presenta abiertamente como ese Mesías, como esa promesa que habían estado esperando tanto tiempo. Pero vemos qué pasa enseguida de ese encuentro con Jesús. Vemos un antes y un después de esta mujer. Y es algo hermoso, mis hermanos, porque vemos la transformación que hace el Señor.
Porque podemos ver en medio de la necesidad de nuestras vidas y de nuestro corazón que nada va a saciar nuestro corazón, ni nuestro trabajo, ni nuestro dinero, ni el éxito, ni la fama, ni el poder. Nada va a satisfacer nuestro corazón, nuestra alma, como el Señor Jesús. Y en esta historia vemos una transformación, vemos un antes y un después de esta mujer, antes de un encuentro con el Señor Jesús y después de haber tenido ese encuentro. Esa mujer que ¿qué hacía? Se aislaba, ¿no? Ella ya no quería. Ella se escondía y no quería ir a la hora para no ver a las mujeres que estaban ahí. Ella era esa mujer que estaba triste, sin esperanza. Era una mujer que estaba llena de amargura, de dolor, de tristeza, que no entendía por qué le pasaban tantas cosas a ella. O sea, por qué había sufrido tanto. Porque yo creo que en su corazón ella no entendía por qué a ella, ¿no? ¿Por qué yo tuve que pasar todas estas cosas? El dolor que había en su corazón. Pero ahora vemos un cambio repentino. ¿Y ahora qué vemos? Dice que ella buscaba a las personas para decirles lo que había pasado. Y vamos a leer ahí en el verso 28. En el verso 28, 29 y 30, ya estamos ahí. ¿Qué es lo que pasó después de que el Señor Jesús le declaró: yo soy el que habla contigo? Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y qué les dijo a los hombres? Venir, ver a este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Dice: ¿no será este el Cristo que estamos esperando? ¿Y qué le dice en el 30? Entonces dice: salieron de la ciudad. ¿Y qué pasó? Vinieron a él. ¿Y qué vemos en el verso 28? O sea, la mujer, esa mujer aislada, esa mujer que estaba oprimida, que estaba triste, que no entendía, que estaba sola, llena de amargura. Cuando el Señor vino a su vida, cuando entendió ese don que Dios quería darle, hubo una transformación en el corazón de esa mujer. Hubo un cambio. ¿Y qué dice? Ella dejó su cántaro. ¿Qué significa esto? Que ella dejó esa vergüenza, que ella dejó esa frustración, ese dolor que había en su corazón. Eso que la oprimía, eso que la hacía sentirse una mujer sola, una mujer amargada, una mujer llena de dolor. Porque muchas veces esa es la condición que hay en nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Ella dejó su cántaro. Oye, ella se olvidó de esa condición que ella tenía y la manera en la que había vivido, y ahora dice que salió a buscar, se fue a la ciudad a buscar esos hombres de los que tanto tiempo se había escondido. ¿Para qué? Para decirles: aquí está ese hombre, ha venido a mí y me ha dicho todo cuanto yo no entendía. Eso es hermoso, mis hermanos. Hubo una transformación hermosa en esa mujer. Y mis hermanos, veíamos al principio en el verso 35 que el Señor les decía: alzar vuestros ojos y mirar. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo: alcen sus ojos y miren. Miren, porque los campos ya están blancos. Y mis hermanos, esos campos blancos que el Señor Jesús hablaba, eran aquellos hombres que dice en el verso 30 que volvieron a Él. Era esa mujer samaritana que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Eran esas personas, esas mujeres y esos hombres que estaban ahí dispuestos para esperar al Señor, dispuestos, con un corazón dispuesto. Y mis hermanos, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay allá afuera? Hoy el Señor nos dice: alcemos nuestros ojos y miremos. Mis hermanos, yo veía ahorita la alabanza y yo les pido que volteen a su alrededor. Volteen, mis hermanos. Volteen, es en serio. Volteen a su alrededor. Ya no cabemos. Y hay muchos jóvenes, muchas mujeres y muchos hombres
que yo no había visto en este lugar. Pero ¿saben qué? No es porque este lugar sea muy bonito o porque nosotros seamos buenos, sino porque los campos ya están blancos, porque allá afuera ya hay corazones que el Señor ya preparó, que el Señor ya están dispuestos. Y ellos van a venir porque aunque nosotros no hablemos, dice la palabra de Dios que las piedras van a hablar si nosotros callamos. Y ellos van a venir porque Dios sabe a aquellos que han de ser salvos. Y usted que hoy está aquí es con un propósito, nadie lo trajo. Yo no lo conozco, no sé su nombre, no sé de dónde es, pero el Señor sí lo conoce. El Señor sabe su necesidad, Él conoce su corazón. Él quiere saciar nuestro corazón porque, mis hermanos, de alguna manera nosotros también fuimos esa mujer samaritana. Hay muchos aquí que en algún momento fuimos esa mujer samaritana, que estábamos en esa condición de amargura, de dolor, de tristeza, sin esperanza, que no sabíamos cómo vivir. Estábamos perdidos en nuestra manera de vivir, estábamos solos, estábamos tan frustrados, viviendo descarriados, como dice la palabra. Pero mis hermanos, un día también al Señor Jesús le fue necesario pasar por nuestra vida y hubo un cambio. Esto que estamos viendo en la mujer samaritana no es algo que sea desconocido para nosotros, es algo que nosotros también experimentamos. Es algo que fueron esas fuentes de agua, vida eterna que el Señor dio y derramó en nuestro corazón. ¿Pero para qué, mis hermanos? Para que nosotros alcemos nuestros ojos y miremos, para que nosotros podamos también llevar a esos campos blancos esa palabra y eso que Dios ha dado a nuestro corazón, porque transformó nuestra vida. Porque ahora ese tiene que ser el motivo por el que nosotros vivamos cada día. Ahí, mis hermanos, en el verso 32, el Señor, después de que esta mujer samaritana se fue, el Señor Jesús, sus discípulos, Él no había comido. Él había llegado porque estaba cansado y se había sentado en ese pozo, pero Él no había comido. Dice que sus discípulos se habían ido a comprar comida. Y cuando la mujer samaritana salió por aquellos varones a la ciudad, dice que los discípulos llegaban y le decían: usted, Señor, come. Le rogaban, dice la palabra, come esos alimentos. Pero ¿qué le contestó el Señor Jesús ahí en el verso 32? Les dijo a sus discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y cuál era esa comida, mis hermanos? El verso 34, ¿qué dice? La comida que el Señor Jesús comía, dice, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida del Señor Jesús. Los discípulos le daban una comida terrenal, pero el alimento del Señor Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Era vivir para cumplir el propósito que Él tenía. Él había entendido que Él había descendido, aquel verbo hecho carne, habitó en esta tierra y había entendido que había sido con un propósito, que era ir con esas mujeres, con esos campos blancos. Esa era su comida, ese era su alimento. Y ahora Él quiere que nosotros también vayamos, que nuestra comida, que nuestro alimento sea la voluntad del Señor Jesús. Porque cada uno de nosotros a veces podemos decir: es que yo no tengo nada que decir. El testimonio de esta mujer samaritana no fue y habló la ley, no fue y habló las escrituras. Ella fue y testificó con su palabra, con su testimonio, fue su testimonio. Y dice que muchos varones en aquel lugar creyeron al testimonio de esa mujer. Y que el anhelo de nuestro corazón, mis hermanos, porque muchas veces la comida que como hijos de Dios estamos comiendo, estamos viviendo,
es para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para tener y tener y tener y querer satisfacer esta carne que no se va a satisfacer con nada, porque lo único que va a satisfacer nuestra alma es esa agua viva, es esas fuentes de agua de vida eterna. Es eso lo que va a saciar nuestro corazón. Y como hijos de Dios, mis hermanos, no podemos estar comiendo una comida que no sea la voluntad de nuestro Padre. Que el anhelo de nuestro corazón pueda ser eso: abrir nuestros labios, alzar nuestros ojos y mirar esas mujeres que como usted, que como yo, estuvieron solas, que fueron mamás solteras, aquellos varones que no tienen trabajo. Esos son los campos blancos. ¿Y por qué nuestra boca se cierra? ¿Por qué no podemos hablar? Porque muchas veces estamos tan preocupados por nuestros afanes, por lo que tenemos que hacer en esta tierra, cuando hay esa comida que sacia nuestra alma. Es hermoso. Y era lo que el Señor traía a mi corazón ahí en Primera de Pedro, de 2:9 al 10. No lo busquen, mis hermanos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué Dios nos ha hecho? Porque muchas veces no hemos entendido que Dios nos ha hecho hijos suyos y nos ha hecho, dice, el linaje escogido. No, como decía mi hermano, no porque seamos los mejores, no porque seamos superiores a nadie, es por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él nos ha hecho el linaje escogido, nos ha hecho esos sacerdotes, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Porque quien nos ha comprado no ha sido el hermano Mario, no ha sido ningún otro hermano. Dios es el Señor Jesús, el que pagó en esa cruz a precio de sangre, que usted y yo hoy podamos estar aquí. Fue su sacrificio el que hizo la obra y el que nos compró. Hasta la última gota de su sangre Él derramó por usted. Y dice el verso 10: vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sí somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice: ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos hizo pueblo adquirido por Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso que Dios nos ha dado, así como aquella mujer samaritana, que también nosotros vayamos y lo podamos compartir. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanas. Yo te pregunto, ¿lo crees? La mujer samaritana dijo: vengan y vean con sus propios ojos. Yo creo que así como la palabra del Señor dice que es como una espada de dos filos que penetra el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Una mujer que estaba cansada de la vida que llevaba, pero cuando conoció a Jesús, después ella dijo, ella no tenía esos prejuicios, ¿verdad? Ya no tenía esa inseguridad de que la señalaran. Eso es lo que hace el Señor. Esas son las virtudes del Señor. Y mira, amado hermano, joven que estás aquí, mujer que estás aquí,
era necesario que hoy escucharas este mensaje, porque no es un mensaje que yo transmito de una mujer que no conocí. Es un mensaje que cuando veo el corazón de mi hermana, cómo se quebranta, cómo mi mismo corazón se quebranta, porque pareciera que fue ayer, ¿no? Porque no se nos ha olvidado de dónde nos ha sacado el Señor. Y es una vivencia, mi hermano, es un testimonio. Eso es lo que hace que de repente, así como hoy, ¿no?, tú hayas invitado a una familia y le hayas dicho: ven y ve lo que el Señor está haciendo. Lo está haciendo, mi hermano. Lo está haciendo desde el vientre de tu madre. Lo va a hacer en las canas. Lo va a hacer en la angustia, en la aflicción, en la soledad, en esa culpa que nos somete. Lo va a hacer porque nos ama. Y qué importante es entender esta narración, esta historia, y en nuestro corazón atesorarla. Porque es como el Señor invitarnos, escudriñarnos. Él es el que escudriña nuestro corazón y poder ver, ¿no? Te sientes satisfecho con la vida que estás llevando. Ella no se sentía satisfecha, pero no lo decía, ¿verdad? No lo publicaba, simplemente tomó decisiones porque su corazón estaba lastimado, estaba enfermo debido a la injusticia que había recibido. Y ella tomó decisiones, pero no estaba satisfecha, porque el agua que ella buscaba era un agua que no llenaba el vacío de su corazón. Y hoy, esta tarde, el Señor te pregunta a ti, mujer, hombre que estás aquí, ¿estás satisfecho con la vida que llevas? Porque aquí hay una agua, una fuente, un manantial que va a producir en ti primeramente una sanidad. Hay muchas mujeres que están aquí. Todo empezó por una injusticia, ¿verdad? De repente los hombres tenían la autoridad de hacer una carta de divorcio, ¿verdad? Y usar esa ley en medio de esos tiempos ahí en Israel para repudiar a sus mujeres, ¿no? Y a veces ya las cansaban y la ley decía que las leyes que podían repudiar a su mujer y hacerle una carta de divorcio. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el hombre en aquellos tiempos? Se estaba aprovechando de esa ley para aprovecharse de las mujeres. Esa era la necesidad de esa mujer. Y eso me enseña algo muy importante, ¿no? Que a veces nosotros como seres humanos miramos a los demás y los juzgamos y vemos sus obras, vemos sus hechos, pero no alcanzamos a ver la raíz que produjo ese decaimiento moral, esa amargura que se manifiesta en el corazón. Pero Jesús tocó el corazón de esa mujer. Acompáñame ya al libro de los Hechos, amén. Capítulo 8. Y ya terminamos. El libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer del 5. Aquí ya el Señor había ascendido a la diestra del Padre. Aquí ahora aquellos que fueron sus discípulos, ahora ellos estaban predicando la palabra del Señor. Y vamos a ver la historia de un hombre llamado Felipe. Verso 5, 8:5 dice: un hombre que había sido llamado, y dice la escritura:
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿a qué ciudad? Les predicaba ¿de quién, hermanos? De Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo. ¿Dónde? Había gran gozo. ¿En qué? ¿Qué ciudad era? Samaria. Al principio nuestra hermana daba la cita de Juan capítulo 4 verso 32 y decía: alza tus ojos, ¿ah? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, los campos están blancos. Y cuando sigue narrando, no sé si puedes poner el siguiente versículo, Juan 8:35, perdón, 4:35. Juan 4:35. ¿Qué dice? Ustedes dicen que faltan 4 meses, pero yo les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ¿qué? Entonces habla de quién, de segar y de sembrar, ¿verdad? Entonces el labrador, el que siembra, trabaja ahí en el campo, ¿verdad? Y uno se encarga de ¿qué? De sembrar, ¿verdad? Labrar, sembrar. Y después pasa un tiempo y ¿qué? Viene ¿qué? La siega, ¿verdad? La cosecha. Y entonces cuando vemos la historia de esta mujer samaritana, vemos al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús está haciendo? Está sembrando. Y cuando vemos a Felipe, ¿qué está haciendo Felipe? Está cosechando, ¿verdad? ¿Y a dónde? La misma ciudad. Ahí atrásito, Juan capítulo 4. Aleluya. Perdón, ahí en el capítulo 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús, ¿a dónde ir? A Galilea. Y halló un hombre llamado Felipe. ¿Y qué dijo el Señor? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, otro hombre, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y este hombre llamado Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe. ¿Cómo le dijo Felipe? Vengan y vean. ¿Cómo dijo la mujer samaritana? Vengan y vean. Hay un hombre llamado Jesús que un día sembró en tu corazón para que tú entendieras tu condición, así como la condición de esta mujer. Y habló a tu corazón. Y después, ¿qué fue lo que sucedió? Él sembró buena semilla. Él habló al corazón tuyo y entendiste que necesitabas un Salvador. Entendimos que Él era nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Entendimos que Él era el cordero que fue inmolado, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y así como una oveja que va delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció para salvarnos.
Eso fue lo que hizo Jesús. Un día Él sembró eso en ti. Y ahora, así como Felipe, la vida de Felipe, de esa mujer. Y es la palabra que hoy el Señor nos da. La importancia de publicar este mensaje como un hijo de Dios, como aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor, que ha entendido que es un pecador. ¿Qué fue lo que pasó con esa mujer? Hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Dónde se manifestó ese arrepentimiento? Cuando ella hizo una confesión. ¿Y cuál fue la confesión que dijo? Es que no tengo marido. Es que estoy viviendo una vida como yo quiero. Una vida conforme me ha tratado esta vida. Así estoy viviendo. Y ese es mi pecado. Esa es mi necesidad. Y entonces el Señor le dijo: sí, esa es tu necesidad. La injusticia. La necesidad tuya, ¿cuál es? La voz de los que no tienen voz, de los que no pueden hablar porque hay dolor cuando tú enfrentas algo que te lastima, porque el dolor emudece. Y hoy tú estás en este lugar porque así como dice la palabra, era necesario ir a conocer a Felipe, era necesario conocer a esa mujer. Y es necesario que escuches este mensaje. ¿Por qué? Porque se llama gracia, que es el don de Dios. Y así como le dijo el Señor: si tú supieras con quién estás, si tú supieras que si hoy crees en esta tarde, la vida que tú estás llevando no va a ser la misma de aquí para adelante, porque ahora vas a tener una esperanza viva, porque ahora vas a entender que nunca has estado sola. Y ahora en Cristo tú vas a ser nueva criatura, y las cosas viejas que pasarán. Y Él te va a ayudar para que no te aferres a vivir el presente atado al pasado, porque eso nos lleva a un futuro donde vemos un futuro incierto, un futuro donde nosotros tenemos una estima por lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús dijo: vengan a mí, mujer que estás aquí, joven que estás aquí, vengan a mí, dice, los que allá adentro en su corazón están cansados, están cargados. ¿Por qué? Porque yo soy el único que les puede dar ese descanso. ¿Qué descanso necesitan las mujeres? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué descanso necesita una mujer? Cuando de repente en su matrimonio las cosas no son como tú esperabas. Cuando tenías una ilusión y de repente las circunstancias, la persona que está al lado tuyo empezó a tratarte de una manera incorrecta. ¿Qué descanso necesita una mujer que por las circunstancias se queda sola, sin una pareja, que ahora tiene que lidiar con los hijos que procrearon y salir adelante? ¿Qué descanso necesita un joven cuando de repente es viendo la necesidad ahí en la casa, escuchando lo que muchas veces hiere el corazón y destroza un corazón de un joven y aún lo corrompe? ¿Qué necesidad tiene una persona que ha llegado a una edad y no se siente satisfecho? Que un día fue joven y pensó y hizo tantas cosas
y ahora han llegado las canas, se han caído los dientes, como dice la palabra. Ahora la vista ya empieza a nublarse, pero en el corazón de esa persona no hay contentamiento. ¿Qué descanso necesita un joven, un hermano que está tomando malas decisiones y cree que las cosas van a estar bien, cuando no es así? Nosotros hablamos lo que a través de las escrituras hemos aprendido, y hoy el Señor habla a su corazón. Él te trajo aquí y dice: bienaventurado aquel joven, hombre, mujer que el Señor atrajo, dice, atrajo. ¿Y cómo lo hizo? Con cuerdas de amor. ¿Cómo lo hizo? Con paciencia, dice la Escritura. ¿Cómo lo hizo? Siendo fiel a ti, aunque tú no lo buscaras. Y estás aquí. Y hoy el Señor quiere que entiendas esto, hermano. La necesidad de tu corazón. Si estás aquí, mi hermano, si estás aquí, ¿qué vamos a hacer? Y así como testificaba la hermana, yo les pregunto a ustedes, después de haber hablado esto, hermano, que ya conoces al Señor, que ya entendiste tu llamado, porque esto es para lo que acabo de hablar, son para las personas que nos visitan, pero esto que voy a hablar es para aquel que ha entendido que es ese pueblo de Dios, ese pueblo que fue llamado para un propósito: anunciar las virtudes de Jesús. ¿Por qué no podemos publicar? El Señor Jesús envió a sus discípulos, dice: vayan y prediquen el evangelio, dice, y en mi nombre van a echar fuera demonios, y van a sanar enfermos y leprosos, y van a hacer todo esto en mi nombre, dice. Les doy autoridad, y les dice: de gracia recibiste, ahora compártelo. Y eso es lo que había entendido la mujer en su condición, mi hermano, de pecado, en su condición de injusticia, donde no tenía voz, y lo único que había hecho era que, como decía la hermana, aislarse, ¿no? Cerrarse, ¿no? Y pasa, nos cerramos, pero ¿sabes qué? Hasta ahí llegó el Señor. El Señor estaba atento a esa mujer. ¿Sí me entiende? Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Cuándo vas a invitar a una familia a que escuche? ¿Cuándo le vas a decir a tu vecino, a ese pariente, a esa familia: vengan y vean lo que el Señor puede hacer? ¿Y qué es lo que el Señor puede hacer? Cambiar el corazón de piedra por un corazón nuevo. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer? Traer descanso para mi alma. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer? Así como dice el Salmo 139: no me puedo esconder delante de ti, Señor. Eso es lo que Él puede hacer. Cosas nuevas, darle sentido a tu vida, darle un propósito a tu vida. Tu vida no consiste en el trabajo, no consiste nada más en salir adelante. Es necesario eso, pero tu vida, cuando tú crees lo que Jesucristo hizo por ti, tu vida tiene un valor más allá de lo que tú misma te valoras o te valoras, varón que estás aquí. Es tiempo, mi hermano. Los corazones están preparados. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque mi corazón estaba preparado. Tú no llegaste antes ni después. Si Él conoce cada uno de tus cabellos y los tiene contados, ¿tú crees que llegaste antes o después?
Estás aquí porque Él va a tratar contigo. Porque Él como una roca te pondrá en alto. Ya no serás cola, serás cabeza. Ahora serás de bendición. Ahora tendrás un rumbo. Y es tiempo de que tomemos decisiones. Es tiempo de que así como esta mujer, así como Felipe, lo que Dios está haciendo siempre tiene un propósito, un fruto. Y mientras nosotros, aunque estemos aquí y pareciera que estamos caminando con Jesús, pero no pongamos por obra su palabra, no vamos a poder permanecer en Él y no vamos a poder dar fruto. Tú fuiste llamado para dar mucho fruto, al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Y cuál es ese fruto, hermano? ¿Cuál es ese fruto? Me está fallando el micrófono, no está Gaby. ¿Cuál es ese fruto? Los campos blancos. ¿Y quiénes son los campos blancos? No escuché. Los samaritanos, los de la Merced, los ricos, los pobres, los que están enojados, los que no pueden perdonar, los que no conocen a Dios, dice la hermana. Hace un tiempo mi vida no tenía sentido. Me acuerdo que me sentía solo, y la soledad que había en mi propia vida causaba mucha amargura y frustración. Y llegué a un punto, mi hermano, donde mi necesidad se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? No buscando a Dios, se manifestaba de esta manera. Quería estar encerrado y no quería ver a nadie. Y un día, en esa necesidad, estuve 1 año, 2 meses en un lugar, en un cuarto, sin poder salir, sin que me diera el sol, y me sacaban de vez en cuando. Y me sentía bien ahí. Gracias, amén. Ahora sí, amén. Y de repente en medio de esa situación meditaba esto y decía: un día podré tener familia, porque me había quedado solo, había perdido todo. Y enfrentaba mi dolor, porque era la ocasión, el lugar donde yo podía enfrentarme a mí mismo. Y no había droga, no veía a las personas que no quería ver, pero en ese lugar ahí también enfrentaba mi propia conciencia. Y era cuando yo me hacía sincero conmigo mismo. Y de repente pensaba de esta manera: nunca voy a tener familia. Tenía una sentencia larga en una cárcel y dije: ¿cómo me gustaría terminar mi vida y no estar sintiendo esto, ni estar meditando lo que es una realidad en mi vida?
Y las circunstancias hicieron que me cambiaran a otro lugar. Y llegué aquí a Jilotepec, de traslado, un penal chiquito. Y de repente, pues yo estaba muy mal y empecé a hacer cosas y me castigaron otra vez. Y otra vez al encierro, ¿no? Y me gustaba, ¿no? A veces lo hacía así, porque sabía lo que me esperaba. Esa era mi mentalidad. Me espera mucho tiempo y mejor así encerradito. Cuando tuve el segundo castigo bajé a la población. Me aventé 2 meses así castigado y ya salí con los demás presos. Y de repente empezó un jovencito a acercarse a mí. Y me empezó a decir esto: ven y ven lo que el Señor ha hecho conmigo. Estás muy chavo, ¿tú qué me puedes decir? A ver, cuéntame. Cuando lo empecé a escuchar, me di cuenta que lo había menospreciado. Y era un joven con mucha necesidad, pero que ahora en sus labios solo quería hablar de Jesús. Y Dios usó la vida de ese joven llamado Israel para que yo conociera el amor de Jesús. Y así como la mujer samaritana, ¿no? Se resistió, ¿no? No entendía. Así yo, ¿no? Me burlaba y no entendía. Pero hubo un momento, mi hermano, donde él fue más fuerte que yo, así como la samaritana. Y entonces entendí mi necesidad de cambiar, mi necesidad. Empezó a formarse en mí una esperanza que nadie me había dado en esos tiempos, porque empecé a creer. La palabra de Dios produjo algo en mí, fe. ¿Sí me entienden? Así como esta mujer. Por eso muchos de los que estamos aquí nos identificamos, pero hoy el Señor habla a nuestra vida porque tenemos un testimonio. Y tal vez tú no lo tengas, ¿no? Pero lo vas a tener. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo hizo. No fue el amigo, no fue. El Señor está tratando con quien va a tratar, pero para hablarte a ti. Y hoy me gozo, ¿no? Porque pues yo te narro mi testimonio, pero de repente, por ejemplo, veo los frutos, ¿no? ¿De quién? De repente de un hombre, ¿no? Que así como yo tengo un contexto, también este hombre tiene un contexto. Y mira, Chano, eso es lo que hace el Señor. Ahora entiendes. Él sembró cuando tú no querías, cuando te enojabas con tu esposa y preferías llevar la vida que llevabas y tus amigos. Ahora tus amigos están llegando a este lugar. Y el Señor tiene preparado algo para ellos, porque el asunto es con ellos, así como fue contigo. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Hermana que estás aquí, ¿qué recibiste de gracia? Porque es gracia, no lo merecía. Y de repente ahorita que pasa mi hija, que pasa con el que ahora es su novio, y de repente ver a mis hijos aquí, ver esta que es mi familia, yo te pregunto a ti, ¿estás satisfecho? Mujer, ¿estás satisfecha? Aunque tengas aretes de oro, aunque tengas un carro reciente, ¿estás satisfecha? ¿Sabes? David lo dijo de esta manera: quiero contemplar tu hermosura, Señor.
Quiero inquirir. ¿Qué significa inquirir? Leer. Quiero inquirir, quiero preguntarte, quiero meditar. ¿Por qué? Porque es la forma como voy a estar satisfecho. Más adelante en otro salmo David dijo: la única forma como yo voy a estar satisfecho es cuando un día yo despierte a tu imagen, Señor. Cuando un día yo esté contigo, es el logro más grande que pueda alcanzar. Y para alcanzarlo necesitamos algo. Y finalizo con esto. No puedo. Segunda de Timoteo 4. Tenemos que hablar esto, hermano. Segunda de Timoteo 4. Estaba viendo. ¿Tienes la nueva versión internacional ahí? A ver, chécale. Ahí en el 2 Timoteo capítulo 4. ¿No? Está bien. Dice la palabra de Dios. Hermano, tú que ya conoces al Señor, que viviste lo que vivió esta mujer samaritana, hermana, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina, ¿verdad? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué más dice? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Cumple qué? Cuando dice predica la palabra, significa antes y fuera de tiempo. Significa persiste en hacerlo. Persiste, mi hermana, en anunciar lo que tú recibiste de gracia. ¿Por qué no lo estás anunciando? Tienes que hacerlo en el momento oportuno y en el momento no oportuno. Cuando tú veas, te inviten a una casa y estés en esa casa, espera el momento y habla de Jesús. Cuando se reúnan entre familia, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Predicar el mensaje, mis hermanos, porque es lo que no está pasando y tiene que pasar. Y por eso el Señor trae esta palabra. Es que soy mujer, es que apenas voy empezando, es que me da pena. Entonces no has entendido lo que recibiste de gracia. Cuando nosotros cantamos somos el pueblo de Dios, ¿sabes qué significa? Tenemos autoridad. Somos príncipes. Cuando nosotros decimos vamos a anunciar sus virtudes, entonces ¿qué es lo que entendemos? Que Él es príncipe de paz. Porque Él trajo paz cuando yo tenía enemistad con el Padre. Él es príncipe de paz. Él es admirable. Él es consejero. Él es Padre eterno. No sé si entiendan esta parte. Eso es lo que recibimos de gracia, hermanos. Conocer a Jesús, contemplar al deseado de las naciones. Lo vas a publicar allá afuera, lo vas a anunciar, y algo está pasando en el corazón tuyo. Cuando dice, mira,
los campos. ¿Qué significa? Que solo estamos viendo lo que no tenemos, lo que nos sucede, lo que nos hace falta, lo que no hemos alcanzado. Solo estamos mirando eso. Y por eso no podemos ¿qué? Anunciar sus virtudes. Y hoy el Señor habla de esta manera para su pueblo de igual manera. ¿Qué es lo que estás mirando? Lo que Él hizo por ti. ¿Te acuerdas, así como dice la Escritura, que éramos lo más insignificante y de todas las naciones nos escogió a nosotros para que fuéramos ¿qué? Su herencia? Deja de mirar, hermana, lo que no puedes cambiar. El Señor te invita a creer, porque no hay ninguna cosa difícil para Él. No hay nada imposible cuando el pueblo de Dios le cree al Señor. Deja de mirar lo que hacen los demás, las circunstancias, porque muchas veces enferman el corazón. Y así como dice Timoteo, ¿qué fue lo que dijo? Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Estás cumpliendo tu ministerio. Cuando cumplas tu ministerio, cuando pongas en servicio y en función los dones que has recibido, entonces te sentirás pleno, mi hermano. Pregunto, cuando nuestros hijos de repente, jóvenes o niños, les decimos como padres: mira, no hagas esto porque puede pasar esto. Hijo, termina tu carrera. ¿Por qué? Porque yo no estudié, pero tú termina tu carrera, porque entonces te vas a defender. Y de repente los hijos lo hacen. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se siente el padre? Satisfecho. ¿Sí me entiendes? Cuando tú cumples tu ministerio, ¿sabes qué pasa? Te vas a sentir satisfecho, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Cuando tu boca no se abra y pasen los años y no des fruto, no te vas a sentir satisfecho. Y lo más seguro que mires allá, que los placeres, que mires al mundo y no nos sometamos al Señor. Y el Señor hoy está hablando de esta manera, porque la única manera como nosotros vamos a estar completos es cuando nosotros agrademos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ponte de pie, mi hermano.